Listo. Qué gusto saludarla, muchas gracias. Pues muy buenas noches, un gran placer saludarlos a todos en esta sesión, digamos, introductoria, en este inicio de trabajos de nuestro diplomado en neuroeducación. Agradezco mucho que nos acompañe Patricia, Enrique y Humberto, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, tengo el gusto de presentar a nuestra tutora, María Fernanda Nava, quien es, por cierto, licenciada en psicología, y que ha venido colaborando con nosotros ya en diferentes ámbitos, en un inicio en nuestro diplomado en lengua de señas mexicanas, posteriormente en educación especial e inclusión, y bueno, el día de hoy tenemos el gusto de que de manera conjunta con la doctora Azucena Hernández Graciano y el doctor Ernesto Rodríguez Moncada, quienes serán tutores en los próximos módulos, pues bueno, también participa en este diplomado de neuroeducación. Muchas gracias, profesora María Fernanda, nos complace saludarla. Y bueno, les damos la bienvenida. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a usted, le damos la bienvenida a Enrique, a Patricia, a Humberto. Y bueno, los dejo en muy buenas manos para que puedan disfrutar de la sesión. Recordemos, nuestro diplomado se compone de sesiones quincenales, entonces tendremos esta sesión, digamos, inicial. Después tendremos 15 días para revisar los diferentes materiales que van a estar apareciendo en plataforma y así sucesivamente, de manera quincenal, tendremos sesiones de trabajo. Pues no quisiera restar más tiempo al trabajo que van a comenzar, más de que agradecer su participación y agradecer a nuestra tutora. Bienvenida nuevamente y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Bienvenidos a todos. Por ahí quisiera, aparte de presentarme, primero comenzar con un pequeño preámbulo, y es que bueno, por situaciones de que en casa están trabajando cuestiones de plomería, tuve que buscar un café para poder dar la clase, pero bueno, aquí estamos atentos. Espero que el ruido no sea mucho. De cualquier manera, procuraré hablar más fuerte para que no haya interrupciones. Y pues bueno, bienvenidos, me da muchísimo gusto tenerlos por aquí en este diplomado. Yo soy la licenciada María Fernanda Nava, como ya me presentó por aquí el doctor. Soy licenciada en psicología, egresé de la Universidad La Salle. He tenido ya mucha experiencia en temas de discapacidad e inclusión. Soy intérprete de lengua de señas mexicana. Mucho de mi trabajo ha sido con personas sordas. Y bueno, pues ahora en este ámbito, ¿no? Tanto de educación especial, que va mucho de la mano, y de neuroeducación, que por supuesto que también va pues muchísimo de la mano. A mí me gustaría mucho la posibilidad de que se presentaran, de que me comentaran cuál es el motivo por el cual decidieron o eligieron este diplomado, y cuáles son sus expectativas, qué es lo que les gustaría conocer, el por qué, quiénes son, a qué se dedican, y pues bueno, eso es algo que me gustaría mucho. Entonces, quien quisiera empezar, se los agradecería. Si gusta, yo inicio, me presento, soy Humberto López Pisa, actualmente trabajo como docente impartiendo la materia de matemáticas en una secundaria. El diplomado me llamó mucho la atención porque más allá de recolectar conocimiento en matemáticas, quiero saber o quiero profundizar, el cómo se produce el aprendizaje, y creo que sería una buena forma para apoyar a mis estudiantes y sobre todo aquellos estudiantes que tienen problemas para consolidar un aprendizaje profundo. Muchísimas gracias, Humberto. Sí, precisamente como dices, al final de cuentas es la base. A veces cuando nos dedicamos a la docencia, ¿no? Quizás conocemos ciertas teorías relacionadas con el aprendizaje, pero esta situación de poder ubicar cuestiones neurológicas y relacionarlas directamente con la educación es algo relativamente nuevo. Y digo lastimosamente porque al final de cuentas es la base. Los procesos cognitivos están totalmente centrados
en una cuestión cerebral. Entonces, claro que entendiéndolo y partiendo de ahí, pues podemos hacer muchas más cosas, podemos ampliar horizontes, podemos generar estrategias y tener como un ojo mucho mejor, un ojo clínico, en el sentido de que los profesores, en este caso, en tu caso, por ejemplo, son quienes están en primer contacto con el alumno, más allá del departamento psicopedagógico. Yo estuve también trabajando como encargada del departamento psicopedagógico en preparatoria, secundaria y preescolar, y notaba mucho eso. A veces eran los profesores quienes me podían dar a mí más armas para hacer las intervenciones, ¿no? Entonces, pues bienvenido, espero que el diplomado sea de tu agrado y pues que puedas encontrar estas herramientas que buscas. Muchas gracias. ¿Quién más quisiera presentarse? ¿Enrique o Patricia? Yo. Bueno, mi nombre es Patricia. Me gusta que me digan Pati. Soy recién egresada de la licenciatura en psicología. Actualmente hago mi servicio social en el Hospital Infantil de aquí de Morelia. Y me interesó el diplomado para empaparme un poquito más sobre la parte de la neurociencia, y también me llamó mucho la atención pues el módulo en el que vemos más a profundidad técnicas para ir detectando problemas de aprendizaje. Es la parte clínica, no sé, ansiedad, depresión y esas cosas se me dan fácil, pero la cuestión educativa he notado que pues tengo áreas de oportunidad, entonces por eso estoy aquí. Colega, qué gusto. La verdad es que sí, totalmente como lo comentas. Y es generalmente un ámbito complicado porque, por ejemplo, cuando tú tienes un paciente en consultorio, si bien es alguien que es pues, un individuo integral, es decir, depende del ambiente, depende de su propia estructura y de su historia, estás tratando con una sola persona. El conflicto en muchas ocasiones con la educación es que el niño, en este caso, depende totalmente de los padres y el trabajo se vuelve más extenso. Entonces, inclusive en el tema de diagnóstico, el tema de intervención, es bien importante siempre ir de la mano con los padres de familia, y a veces el ojo clínico nos puede llegar a fallar un poco por lo mismo, exactamente por lo mismo. Quizás en muchas ocasiones se trata de una cuestión familiar, es difícil identificar cuando es algo emocional, de cuando es algo que viene directamente de un tema neurológico, cognitivo, de un trastorno de aprendizaje, las implicaciones que tiene la intervención. Entonces, bueno, sí, veremos todos esos temas y espero que sea mucho de tu agrado y que las dudas que tengas, pues con toda confianza podamos resolverlas. Muchísimas gracias. Y bueno, pues finalmente, Enrique, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escucho? Sí. Ok, mi nombre es Enrique Vega. Yo estudié la licenciatura en educación. Soy originario de Apatzingán. Trabajo acá en educación primaria. Bueno, mi interés por el cual me metí a estudiar esto es porque he tenido muchos niños con TEA, TDAH, TDA. Entonces me gustaría adquirir herramientas para poder ayudarlos. Muy bien, muchísimas gracias, Enrique. Entonces, también, tanto Enrique como Humberto están inmersos en todo este ámbito tan bonito que es la docencia. Pues, ok, perfecto. La verdad es que, como le comentaba Humberto, los docentes son generalmente quienes pueden darnos más armas y quienes en un primera instancia detectan cuando algo no está bien, ¿no? Entonces, obviamente, si tenemos la capacidad de traer más conocimiento a nuestra profesión, pues es mucho más sencillo que podamos llevar al alumno a tener un mejor desempeño o un mejor desarrollo, que me imagino que es en todo caso la preocupación tuya y también pues de Humberto, ¿no? Pues muchísimo gusto, la verdad es que me da mucho gusto tenerlos aquí en este diplomado. Como les comenté de manera muy breve, me he dedicado mucho tiempo al ámbito de la discapacidad auditiva y en general de otras discapacidades. Me he inclinado mucho hacia la educación especial. Y pues claro que las bases son neurológicas, son cognitivas y hay que verlo todo siempre como una parte integral. Me gusta mucho en mis clases ver todo
todo de esa forma, ¿no? No nada más hablemos de cuestiones médicas o clínicas, sino también del ambiente, de la cultura y del contexto, porque es algo que también influye. Entonces, pues bueno, ¿qué les parece si comenzamos? Vamos a comenzar con un muy breve video que explique más o menos qué es el neurodesarrollo, que es el primer tema. Esta sesión es introductoria, pero sí me gustaría que entendamos qué es el neurodesarrollo. Entonces me gustaría poner el video y posterior a eso les voy a dar una pequeña presentación acerca de la neuroeducación, ya enfocada un poquito más al aprendizaje. Vemos eso a grandes rasgos y por la sesión de hoy pues sería todo, ¿no? A manera de introducción. Entonces denme un minutito en lo que pongo el video y aquí estoy, es un minuto, no, es un video como de 3 o 4 minutos, entonces posteriormente pasamos a la presentación. Nada más denme un minuto en lo que logro que esta computadora tan lenta que traigo el día de hoy me lo abra, ¿sí? Muy bien, me parece que ahí se ve, ¿verdad? Sí. Oye, un favor, yo me solicité, es que estaba en mi cel y quiero entrar con mi compu, ¿me puedes aceptar, porfa? A ver, permítame tantito, déjame checarlo. Creo que no me lo permite, no sé si sea que el doctor era administrador. Yo creo que sí, porque no sé, ¿me ven como administradora? Me parece que no. Es que aquí en mi celular la pantalla se hizo chiquita y no sé cómo ver, o sea, no sé cómo agrandarlo y eso, no sé. No se preocupen. Miren, si quieren, lo que podemos hacer es, vemos la presentación, el video se los dejo y lo ven de manera posterior, no hay ningún problema. Al final de cuentas vamos a ver los mismos conceptos, entonces para evitar esta cuestión, lo hacemos así, se los mando ese y lo que vemos ahorita sea la presentación. ¿Les parece bien? Tengo una pregunta. ¿De casualidad escuchan mucho ruido, mucha interferencia? ¿O me escuchan bien? Yo escucho bien. Sí se escucha ruido de fondo, pero no es ningún problema. Coincido con la psicóloga Patricia, se escucha bien, sí se escucha un poquito ruido, pero se le entiende perfectamente. Sí, igual yo.
Ok, perfecto. Pues una disculpa enorme, les digo, por situaciones ajenas y extraordinarias. Mi casa está ahorita en reparación, entonces por temas de plomería y allá el ruido iba a ser terrible. Entonces, ok, perfecto. Voy a proyectarles entonces la presentación. Muy bien. Ok, vamos a ver un poco acerca de qué es la neurociencia y cómo impacta en el aprendizaje. Como les comentaba en un inicio, es un tema relativamente nuevo porque anteriormente nos enfocábamos un poquito más en procesos más concretos. Actualmente la ciencia le dio mucho más interés a identificar cómo los procesos cognitivos intervienen, pero ya de una manera como clínica y relacionada también bastante con la psicología. Entonces, vamos a ver cómo es que aprenden las personas. Esta es una breve introducción de todos los temas que vamos a ir viendo, pero sí me gustaría que tuvieran como una pequeña empapadita, ¿no? ¿De qué se trata esto? ¿De qué va esto? Ok, bueno, como les comentaba, ¿no? La investigación del cerebro ha estado ganando terreno y más que eso, la situación de que la tecnología ha avanzado nos ha permitido mucho poder ver nuevos horizontes y poder investigar de manera como muchísimo más concreta temas específicamente relacionados con procesos cerebrales. Entonces, bueno, esto obviamente le dieron mucha importancia en el ámbito de la enseñanza y del aprendizaje. Bien. Pero ¿cómo aprendemos? Desde toda la vida se ha procurado, o desde la historia, el inicio de la psicología, se procuró mucho comprender cómo es que los seres humanos adquieren ciertas conductas. Las adquieren o también cómo es que las eliminan, ¿sí? De su día a día. Entonces, bueno, se trató de entender cuál era el mecanismo interno en el cerebro humano que hace que se tenga una actitud, un comportamiento o que se demuestre un conocimiento, es decir, que la persona realmente obtuvo un aprendizaje. Esto no empezó con personas, empezó con animales y tiene su base, por supuesto, en el conductismo. El conductismo lo que pretendía demostrar es que ante un estímulo se podía generar una respuesta. Y era eso, era darnos cuenta cómo a partir de repetir cierto estímulo podíamos generar un aprendizaje que entonces hiciera que dicha conducta se repitiera. Y cómo hacer también que que una conducta se pudiera eliminar a partir, por ejemplo, del conductismo positivo, ¿no? Por ejemplo, o los estímulos negativos o positivos, ¿no? Que es básicamente eso. No vamos a ahondar mucho en este tema ahorita, pero sí lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Cómo está organizado nuestro cerebro? Yo creo que ya muchos habían escuchado el tema de que tenemos dos hemisferios. El cerebro se divide en varias partes, inclusive en lóbulos, pero son dos hemisferios los que tienen como la situación global aquí, ¿no? Entonces tenemos el hemisferio izquierdo, que es el que está encargado, por ejemplo, de todo lo lógico, de todo lo simbólico, de lo abstracto, del lenguaje. Digamos que son situaciones como mucho más objetivas y concretas de lo que se encarga el hemisferio izquierdo. La expresión oral, el lenguaje, ¿sí? El aprendizaje estaría muchísimo relacionado con este hemisferio. Por su otra parte, el hemisferio derecho, tenemos todo lo que es un poco más imaginativo o la subjetividad, que nos da paso a la intuición, a lo no verbal, a la expresión, ¿sí? A lo artístico, a la creatividad, a los sentimientos, a las emociones. Curiosamente, no sé si habían escuchado,
Pero el hemisferio izquierdo, por ejemplo, es gobernado por nuestra mano derecha y el hemisferio derecho por nuestra mano izquierda. Digamos que pudiera parecer que los cables están cruzados. Entonces, por ejemplo, si lo vemos de una manera un poco burda, una persona zurda quizá tiene un poco más el tema de lo intuitivo, de lo expresión, de lo artístico, de la creatividad, y una persona diestra quizás será un poco más lógica. Esto es importante, ¿por qué? Porque pues obviamente desde que estamos con un pequeño, a lo mejor en preescolar, que está empezando a escribir, nos damos cuenta de cuál es su lado dominante, y esto nos puede dar, pues a lo mejor, una breve idea de cuáles son sus tendencias de aprendizaje también. Entonces es importante conocerlo. Les digo, vamos a ahondar un poco más, pero a manera general es esto. Ok, ¿cuáles son las funciones cognitivas? No sé si por ahí en algún momento habían escuchado de las funciones cognitivas, que básicamente son pues lo que nos hace llevar a cabo día a día los procesos de aprendizaje, ¿sí? Estas funciones, por ejemplo, en la actualidad, se evalúan a partir de test psicométricos. De los test psicométricos más comunes para evaluar esto, que es ahora lo que le llamamos inteligencia, tendríamos, por ejemplo, el WISE, que es un test muy completo que evalúa precisamente las funciones cognitivas, en qué nivel el individuo las posee y en dónde pudiéramos encontrar ciertas áreas de oportunidad o dónde tenemos más problema, ¿no? La idea del test, al finalizarlo, evidentemente, y al finalizar la interpretación, pues es identificar el IQ, el CI, ¿no? El coeficiente intelectual. Actualmente el tema del coeficiente intelectual es algo que ha ido perdiendo terreno porque ya nos dimos cuenta que es difícil poder medirlo de manera absoluta, vaya. O sea, el aprendizaje cambia, el cerebro madura, vamos a ver un poco acerca de plasticidad cerebral. Entonces, no es un número que nos pueda dar una certeza precisamente de dónde estamos parados. Pero si analizamos las escalas de estos test, es decir, si una persona quizás tiene problemas con la memoria a largo plazo y a lo mejor es una persona que no tiende a la concentración, diríamos que quizás le va a costar mucho trabajo hacer uso de experiencias pasadas para un aprendizaje en experiencias futuras. Entonces, nos da esta como capacidad predictiva de poder darnos cuenta cómo a lo mejor guiar a un alumno que tiene ciertos conflictos con ciertas áreas en cuanto a funciones cognitivas y poder encaminarlo a hacer adecuaciones en cuanto a la enseñanza, en cuanto a los libros, en cuanto al material, las herramientas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, después de varias investigaciones en el ámbito de la psicología, tenemos la teoría o la perspectiva conductista, que es lo que les comentaba, Skinner, Pavlov, Thorndike. Entonces, ellos realmente lo que buscaban nada más era ver estímulo-respuesta, ¿no? Si vemos esta teoría como de manera muy minimalista, sería eso, buscaban básicamente eso, poder ver cómo es que un estímulo genera una reacción y cómo es que el aprendizaje, después de que el estímulo esté en repetidas ocasiones expuesto, entonces la persona podía modificar, o la persona, o en este caso los animales, que fue con quienes se inició, ¿no? El primer laboratorio conductista, evidentemente lo hacía con animales. Posteriormente ya hubieron muchos otros laboratorios que inclusive sí llegaron a experimentar con personas. Hay un caso muy famoso de Albert, no sé si lo habían escuchado por ahí, pero lo que sucede es que se relaciona mucho con las fobias, como un estímulo puede generar una reacción como el miedo, pero es un miedo que se queda perpetuo durante toda la vida. Entonces, posteriormente a solamente ver la cuestión conductista, surge una revolución que es el tema de la perspectiva ya cognitivista, perdón, ahí me equivoqué, es cognitivista. La perspectiva cognitivista lo que pretende ver es cómo influyen los procesos mentales. No nada más es estímulo-conducta, es qué pasa dentro. ¿Qué pasa con estas funciones cognitivas? ¿Cómo influyen para que una persona pueda aprender una cosa y otra persona pueda aprender otra? ¿Cómo a una le cuesta tanto tiempo, trabajo aprenderlo y a esta persona le cuesta menos o la mitad, ¿no? ¿Qué sucede dentro? Ya no nada más es, vi que el estímulo se asimiló, vi que hubo una respuesta, sino por qué y cuál es la diferencia entre este individuo y este otro. Entonces, esta es la parte como más importante en cuanto a las funciones cognitivas, históricamente hablando. Entonces, bueno, se logró demostrar que el aprendizaje ocurría en el cerebro, ¿sí? Que la información llegaba a la memoria, viene del ambiente, la percibe obviamente los
sentidos y posteriormente la pasamos a la memoria, al cerebro, se almacena ahí y se va a utilizar después para experiencias futuras. Entonces, esto es lo que les comentaba en cuanto a una persona que pudiéramos detectar en una prueba psicométrica que probablemente su memoria a largo plazo no esté del todo desarrollada o que tenga ciertas deficiencias, es el problema, que no va a poder utilizarla para experiencias futuras. Entonces, podría parecer que es un niño o un adulto que constantemente comete los mismos errores porque no hay este aprendizaje previo, ¿sí? Obviamente vamos a ver el tema de cómo es que influyen otros factores ambientales, por eso les decía que no nos vamos a ir únicamente a lo clínico, porque si una persona está deprimida, si una persona está distraída, inclusive si una persona está malnutrida, muy probablemente la sinopsis que se hace para poder llegar la información a la memoria, pues va a ser insuficiente. Entonces tenemos que ver el todo completo, ¿de acuerdo? La memoria, bueno, conocemos como memoria la capacidad de almacenar, de retener y de recordar información. Yo siempre lo veo como que tenemos muchas carpetas, no sé si les ha pasado, que a veces se dan cuenta que se saben una canción que se sabían desde hace muchísimos años y así la información día a día va almacenándose en el cerebro. No sabemos cuándo la vamos a emplear, pero ahí está, ¿no? Entonces es esto. Y bueno, es una función cerebral. ¿Y de qué resulta o cómo es que, de dónde proviene las conexiones, la memoria de las conexiones sinápticas entre las neuronas? Las conexiones sinápticas son las redes neuronales, lo que se le conoce como redes neuronales. Es la capacidad que tiene una neurona de transmitir el impulso nervioso que viene con información a otra. Entonces, mientras más conexiones haya, digamos que el aprendizaje es mucho mayor y la capacidad de adaptarse al ambiente también es mucho mayor. Entonces, bueno, existen dos tipos de memoria, a corto y a largo plazo, ¿sí? La memoria a corto plazo es información que necesitas en el momento, que se desecha posteriormente, y la a largo plazo es aquella que almacenas, retienes y vas a utilizar en experiencias futuras. Ok, ¿qué es una neurona? Es un tipo de célula del sistema nervioso y están especializadas en la recepción de estímulos y el poder conducirlos precisamente en generar esta conexión. Aquí me faltó ponerles una imagen de una neurona, yo creo que ya la han visto, pero déjenme se las proyecto para que la puedan ver mucho mejor. Digo, igual lo vamos a ver más adelante, pero no está de más. Ok, a ver, permítanme tantito. Ok, como ven aquí, digo, no se alcanza a ver muy bien, les digo, lo vamos a ver más a detalle, pero tenemos el núcleo de la neurona, las dendritas, que son los dientes, tenemos el cuerpo celular, los axones, y es bien importante porque es algo muy similar a lo que sucede, no sé si vieron Avatar, pero hay una conexión, por ejemplo, con dendritas, dendrita y dendrita, lo que hacen es generar esta conexión y que se pueda distribuir el estímulo nervioso por toda la neurona, ¿sí? Son las células del cerebro, básicamente. Les digo, no se preocupen ahorita, tienen muchísimas más partes y muchísimas otras funciones, pero bueno, lo vamos a ver un poco más adelante. Lo que sí quiero que entendamos desde un inicio es que es la importancia del proceso en el que la neurona lleva la información de una a otra, se generan las conexiones, se genera una red neuronal y entonces podemos hablar de aprendizaje o de modificaciones de conducta. Es así como sucede. Inclusive si lo pudiéramos ver desde una resonancia magnética, vemos que lo que existe es luz, se ilumina cuando hay este tipo de conexiones. Entonces, porque al final de cuentas es energía, ¿sí? Déjenme volver a la presentación. Ok, muy bien. ¿Qué es la sinapsis? Bueno, pues ya se los venía yo comentando, es la unión intracelular especializada entre las neuronas, ¿no? Cómo se unen entre ellas y cómo pasan un estímulo de una a otra, un impulso nervioso. Como viene aquí, estos contactos se llevan a cabo y para la transmisión del impulso nervioso.
El procesamiento, ¿cuál es? Bueno, posterior al proceso de la información almacenada en la memoria se logra el conocimiento. A partir de que yo puedo retener información y después aplicarla, genero conexiones nuevas en mi cerebro y entonces eso es a lo que le llamaríamos aprendizaje o conocimiento. Se logra gracias a las funciones cognitivas y corresponden a procesos demasiado elaborados. Si bien hablamos de que hay aprendizaje en animales, por ejemplo, las funciones cognitivas que le implican al ser humano son muchísimo más profundas y son muchísimo más complejas, porque tenemos, por ejemplo, algo que se llama el tema de la abstracción, que es algo que los animales no tienen, la capacidad que tenemos nosotros de un concepto, llevarlo a una idea subjetiva para comprender otros conceptos. Entonces, estos son procesos demasiado profundos y demasiado elaborados, ¿sí? Que no vemos o no se han visto en otros animales hasta la fecha. Las neuronas contribuyen, claro que sí, pues a los procesos de aprendizaje, de memoria, de razonamiento y a la toma de decisiones a partir de la información que ya tenemos almacenada, ¿no? Entonces, bueno, como ven, hasta aquí es un proceso algo complejo, muy completo y muy elaborado, demasiado estructurado, ¿de acuerdo? ¿Qué es la plasticidad cerebral? Bueno, la plasticidad cerebral se ha comprobado a partir de la neurociencia, a partir de darnos cuenta que el cerebro tiene la capacidad de adaptarse a nuevas respuestas, ¿sí? Y cambiar a las demandas que el ambiente le genera. Es decir, quizás en un primer momento, si la persona o el cerebro no tiene las herramientas para enfrentar un problema, las va a desarrollar con el tiempo y va a tener la capacidad de poder vivir de manera tranquila en ese ambiente que puede ser denso, puede ser complicado, puede ser agresivo, pero tiene la capacidad de aprendizaje para aprender, ahora sí valga la redundancia, para saber o aprender cómo moverse en ello, ¿no? Entonces, bueno, el proceso de plasticidad se basa en la creación y el reforzamiento de algunas conexiones neuronales. ¿Qué sucede? No sé si habían escuchado por ahí en algún momento el tema de que se pensaba que mientras más inteligente era una persona, más grande era su cerebro. Había una relación muy pues yo diría que era lógica desde cómo se planteaban las situaciones, pero de pensar que entre más grande era el cerebro, la cantidad de inteligencia pues también era mayor. Sin embargo, se comprobó que no sé si habían escuchado que el cerebro de Einstein era significativamente más pequeño que el de las demás personas. ¿Qué es lo que definiría la inteligencia? La cantidad de redes neuronales o de conexiones y sinapsis que se generan. Entonces, nacemos sí con ciertas conexiones que al inicio, cuando somos bebés, son únicamente adaptativas. La única función que tienen es el sobrevivir al medio ambiente. Posteriormente se van generando nuevas conexiones, inclusive aquí hay muchas cuestiones psicológicas en las que podríamos ahondar. Los significados que le damos a las cosas, a las relaciones, a las personas, son conexiones neuronales. Por eso es tan complicado a veces modificar ciertas conductas si es que no generamos, por ejemplo, como terapeutas, una nueva conexión que vaya hacia otro lado distinto. La base es neurológica, por supuesto, pero claro, de una costumbre arrastrada y una costumbre de muchísimo tiempo, que siempre ha sido así. El impulso neurológico está acostumbrado a pasar siempre por el mismo lugar. ¿Qué quiero decirles con esto? Que no nacemos ya con todas las vías, con todos los caminos y con todas las conexiones neuronales. La verdad es que no. Se van desarrollando conforme va pasando el tiempo. Les hablaba yo hace un momento de los instrumentos psicométricos. Bueno, aquí hay algo bien interesante porque es que estos caducan. Si yo les hago un examen psicométrico, en 2 años ya no es válido. Inclusive en 6 meses pudiéramos tener variaciones, porque la plasticidad cerebral es algo que está constantemente llevándose a cabo en nuestro cerebro. Muy bien, bueno. Los neurocientíficos, perdón, es la misma. No sé por qué se repitió. A ver, creo que voy para atrás. Ok. ¿Cómo es que aprende el cerebro a lo largo de la vida, entonces? Muy bien. Bueno, hay periodos sensibles. Hablamos de la plasticidad, que es una parte esencial en el proceso de aprendizaje, porque ya vimos que es generar nuevas redes neuronales, pero también hablamos de periodos sensibles.
El grado de plasticidad cerebral depende del tipo de aprendizaje. Por ejemplo, una memoria a largo plazo, pues obviamente provoca una modificación muchísimo más profunda de lo que generaría una memoria a corto plazo o la resolución de un problema inmediato, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante porque pues esto genera cambios muchísimo más profundos. A pesar de que la plasticidad dura toda la vida, que esto también es un mito que acaba de modificarse, que era, bueno, pues anteriormente lo que se consideraba era que mientras más viejo era el cerebro, era muchísimo más difícil que hubiera aprendizaje. Decían que los niños eran como esponjas y que era mucho más sencillo enseñarles. Esto es cierto porque los caminos están mucho menos transitados que en un adulto y no hay que desaprender. En el caso del adulto y del anciano, hay que desaprender para aprender nuevas cosas. Pero es una mentira el hecho de que el cerebro más maduro no tenga la capacidad de aprender o de tener plasticidad cerebral, ¿de acuerdo? Entonces esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, pero a pesar de esto, pues de que sí dura toda la vida y ya se comprobó, también se comprobó que hay periodos más sensibles para la creación de nuevas sinapsis. Entonces, que si nos encargamos o nos dedicamos a la enseñanza, tendríamos que ser capaces de identificar estos ambientes o estos momentos o estos periodos en los que el niño puede aprender con mayor facilidad. Para empezar, lo más básico sería, evidentemente, que que pudiéramos descartar algunas otras cuestiones como situaciones de nutrición, situaciones del estado anímico, cuestiones meramente ambientales. Denme un minutito, chicos. Ok, disculpen, es que el ruido. Muy bien, entonces se ha comprobado que hay periodos más sensibles, como les decía, tendríamos pues no la obligación, pero sí se nos haría mucho más sencillo si pudiéramos descartar ciertas situaciones que nos dificultarían el proceso de aprendizaje, como cuestiones biológicas, como situaciones ambientales, como cuestiones anímicas, como situaciones de nutrición. Entonces, bueno, la niñez, la adolescencia y la edad adulta. Bueno, en la niñez, lo primero que para lo que se generan estas conexiones neuronales es para estímulos sensoriales, para poder entender sonidos, para poder ver, sentir, tocar, aprender a partir de lo que el niño concibe en el mundo. Sí, esto es súper importante. El habla, inclusive. Y bueno, en la adolescencia el cerebro está muy inmaduro, digamos que sí, ya se generaron, yo diría que quizás un poco más del 50% de las conexiones neuronales que va a haber en la vida adulta. Sin embargo, el cerebro está aún en constante cambio. Eso, bueno, evidentemente, inclusive desde las teorías psicológicas nos damos cuenta que el adolescente tiende a ser inclusive más impulsivo. Y esto tiene mucho que ver precisamente con la inmadurez cerebral que presenta. Las conexiones neuronales no son todavía algo definitivo, está por comprender el cerebro está por madurar, está por agarrar un camino específico, entonces pues claro que suele haber impulsividad, los impulsos nerviosos no están perfectamente controlados. Y en la adultez, bueno, digamos que sí, la fluidez o la experiencia con una tarea pudiera reducir la actividad cerebral, es decir, la cotidianeidad. Es como estar constantemente haciendo una tarea, ya están acostumbrados a realizar ciertas cosas, la rutina, etcétera. Entonces, pues bueno, esto reduce un poco la posibilidad o la actividad de generar nuevas conexiones. Pero bien, chicos, ¿qué es el aprendizaje? Es un mecanismo por el cual los organismos pueden adaptarse a un ambiente cambiante. Es aprender a generar nuevas herramientas para ambientes diferentes. Eso es el aprendizaje e inclusive se relaciona muchísimo con la inteligencia. La inteligencia era algo que no se podía definir porque no sabían a qué atribuirla. Sin embargo, una definición muy nueva y muy actual era es la posibilidad de adaptación, ¿sí? De adaptación en todos sentidos, de que haya una funcionalidad a partir de un ambiente que fue cambiante, de manera brusca, de manera progresiva, pero que haya habido una modificación conductual que te permita ser funcional en nuevos ambientes. Bueno, el aprendizaje también se refiere a un proceso de adaptación del comportamiento a la experiencia y la memoria a los registros permanentes que subyacen en esta adaptación. ¿Qué quiere decir esta pequeña frase? Que en el aprendizaje la memoria juega un papel importantísimo.
importantísimo. Si no tenemos la capacidad de retener información y de utilizarla, digamos que no hay aprendizaje. Ok, ¿cuál es el impacto del ambiente? Bueno, como les comentaba, a mí me gusta siempre verlo de una manera integral y como personas que nos encargamos o que nos dedicamos a la docencia, siempre, inclusive en la cuestión psicológica, lo vemos muchísimo. Es muy importante comprender este factor, el factor del ambiente, porque tiene un impacto muy importante en el aprendizaje. Muchos factores ambientales que llevan al buen funcionamiento del cerebro son factores cotidianos y sencillos, como la intuición, las interacciones que la persona tenga, el sueño, la calidad del ambiente social y del entorno. No es inclusive raro ver que niños que crecieron en un ambiente en el que, por ejemplo, los padres son profesionistas, desarrollan de manera mucho más temprana procesos de aprendizaje quizás más avanzados. ¿Esto qué tiene que ver? No tiene que ver con una cuestión social o de estigma, sino que la información que ellos reciben de manera constante y cotidiana es muchísimo mayor que la que recibirían con padres quizás sin una profesión o con un oficio. Esto es totalmente cierto y está totalmente comprobado. Cuestiones como las interacciones, por ejemplo, les platico brevemente, ¿no? En la lengua de señas, en la comunidad sorda, es muy común que veamos niños que tienen rezago escolar grandísimo, inclusive es muy raro que uno llegue a titularse, que lleguen a este tema de la titulación. ¿Por qué se da esto? Bueno, no tiene que ver nada con una cuestión cognitiva en esencia, es decir, no hay una discapacidad intelectual. Lo que sucede es que las interacciones con el ambiente han sido muy pobres, porque el lenguaje los ha imposibilitado. Entonces vemos personas que tienen capacidades de aprendizaje más atrasadas que el resto, por esto, porque no han tenido información en el ambiente que puedan obtener, retener y utilizar posteriormente, ¿de acuerdo? Y bueno, la cuestión de la nutrición, del sueño, obviamente eso tiene que ver con cuestiones fisiológicas que afectan muchísimo. Por ahí, por ejemplo, Patti, que es psicóloga, que eres psicóloga, no sé si habías escuchado este tema de la importancia que es cuando detectas en consultorio un paciente que tiene depresión, lo primero que tienes que descartar es que no se trate de una cuestión fisiológica. Podemos ver, la depresión tiene muchísima implicación fisiológica, pero si hablamos de un paciente que llegue con anemia o desnutrición, muy probablemente la depresión pudiera estar atribuida a esto, ¿no? Entonces es primero descartar, porque si no nosotros estaremos haciendo un trabajo terapéutico que no nos va a llevar a ningún lado. Entonces la importancia primordial es identificar si tiene que ver con, digamos, es el método deductivo, ir de lo más sencillo, ¿no? Y ir primero a lo más sencillo. Entonces, bueno, si el cuerpo y la mente se encuentran en las condiciones necesarias, pues es posible ya sacar ventaja del potencial del cerebro para su plasticidad y para generar aprendizaje. Ok, bueno, hasta aquí es la parte introductoria de esta presentación y en sí del curso. Quería que vieran un poquito de qué se trata, de qué va, por qué es tan importante que veamos las cuestiones cerebrales y cómo influyen en el aprendizaje. Estoy segura de que todos ustedes han tenido acercamiento a los procesos de aprendizaje de diferentes individuos y se han podido dar cuenta de cómo de cómo se diferencian unos y otros, ¿no? Si metemos el factor cognitivo, nos puede ayudar muchísimo. No sé si por ahí hablé muy rápido, pero bueno, no quería robarles demasiado tiempo y quería pues precisamente darles únicamente una pequeña introducción. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario o algo que quisieran revisar. Yo, Adelante, adelante. en las memorias, dijiste que nada más existe la de a corto y largo plazo. ¿Es correcto? Son las memorias principales, la memoria principal a corto y largo plazo, pero también vemos cuestiones, por ejemplo, en la amnesia, vemos amnesia que tiene que ver con situaciones del momento, amnesia que tiene que ver con situaciones pasadas. La memoria tiene varias ramificaciones, sin embargo, las principales, correctamente como lo dices, es la memoria a corto y a largo plazo, únicamente, al menos como función incluso evaluable. Ok, gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más? Bueno, yo, solo un comentario, se me hizo bastante, sobre todo cómo se concibe o la concepción de aprendizaje que nos da, que es
en cómo un organismo se adapta a un ambiente cambiante y no solamente como comúnmente o malamente lo vemos como acumulación de conocimiento, de información. Creo que esto da pauta para incluso ir cambiando las interacciones que se tienen con los alumnos en el salón de clases. Me parece una aportación buenísima, Humberto, porque precisamente lo que dices es bien importante. Casi siempre relacionamos al alumno inteligente y al que no tiene conflictos cognitivos a aquel que tiene la capacidad de retener información y de plasmarla en un examen, digamos, que solamente tenga una buena memoria para almacenar. Sin embargo, por ejemplo, muchas de las funciones cognitivas que se evalúan en las pruebas de aprendizaje son la capacidad de utilizar esta información para lo futuro, que ya lo repetí mucho, pero por ejemplo, la capacidad de abstracción, la capacidad de subjetividad, de imaginación, la capacidad creativa, tiene muchísimo que ver con utilizar la información que se almacenó, no solo con almacenarla. Entonces, claro que al cambiar esta perspectiva, también cambia la manera en la que nosotros concibimos a nuestros propios alumnos y cómo podemos guiarlos. No es una broma o un chiste lo que dicen de que aquel alumno que fue de 10 no siempre implica que sea alguien que vaya a encontrar un buen trabajo o que sea funcionalmente estable. Y es por eso, porque el almacenar información por almacenarla no garantiza que los procesos de aprendizaje hayan sido significativos. Vamos a ver también teorías del aprendizaje significativo, pero eso es lo que implica. El almacenar no es precisamente un buen uso de esta información, ni mucho menos que se haya dado un aprendizaje. La memoria por sí sola no habla de aprendizaje. El aprendizaje sin memoria no es aprendizaje, pero la memoria como elemento aislado no implica para nada un aprendizaje real. Entonces, me gustó mucho tu intervención, es buenísima. Gracias, Humberto. ¿Alguien más? A mí me quedó todo claro, me pareció que está bien sintetizado, está claro, y me gustó porque me recordó varias cosas, por ejemplo, bueno, estoy trabajando en diagnóstico, en darle un diagnóstico a un paciente, ya se lo di, pero pues por cuestiones emocionales, bueno, lo más probable es que sea por una cuestión emocional, se le olvida que le dijimos cuál es su diagnóstico. Entonces lo que trabajamos es terapia de juego y hoy justamente jugamos como a un juego de roles en donde yo fingía ser como otro doctor o una enfermera, y ya jugábamos a que le preguntaba cuál era su diagnóstico y así, ¿no? Varias veces. Entonces esto me recordó justamente a la parte de la neuroplasticidad, de crear nuevas conexiones, y me da muchas ideas para implementar con este paciente en específico. ¿Qué edad tiene tu paciente, Pati? Tiene 14 años. 14 años. Sí. Está en la adolescencia. Si bien, claro que puede tener algo que ver con plasticidad cerebral, te recomendaría mucho también que revises el tema de defensas. No sé cuál sea el diagnóstico, pero a veces un diagnóstico es algo difícil de digerir. Los olvidos constantes son una manifestación del inconsciente que a veces nos dice muchas cosas. Entonces, igual te aconsejaría que pudieras revisar también este tema defensivo. Quizás el hecho de olvidarlo constantemente es porque le genera cierta angustia. Si puedes atacar el tema de la angustia, seguramente no tendrás ya ningún problema con aprendizaje, al menos no en ese tema. Si lo logra asimilar, si logra que las defensas bajen, entonces pues muy probablemente puedas hacer uso ya mano de más estrategias. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico que tiene? Trabajo en oncología ahorita, tiene leucemia. Ahí está. Precisamente debe ser es un diagnóstico que genera muchísima angustia existencial, inclusive por la implicación que tiene con la muerte, con el fin. Entonces, muy probablemente estos olvidos constantes, más allá de algo cognitivo, pudieran tener algo que ver con las defensas. Completamente normal y un tema de mucha paciencia. Pero pues bueno, me da muchísimo gusto que les haya gustado la clase, que hayan podido obtener conocimiento, que les haya venido a la cabeza cómo emplearlo. Y bueno, esta es solamente la introducción, vamos a ir viendo los temas de manera mucho más profunda y espero que, igual que el día de hoy, me puedan seguir manifestando sus dudas, que las podamos seguir resolviendo. Y bueno, pues me disculpo nuevamente por el ambiente. No